En esta mañana vamos a continuar con Perdidos y Encontrados. This morning we're going to continue the series Lost and Found. El tema de este mensaje en particular es evangelismo diario The series, today's message is Everyday Evangelism. o evangelismo cotidiano, evangelismo día a día o diariamente. Muchos sinónimos para eso. Evangelism every day, which you can En English es more generic every day. than Spanish. En español hay muchos significados para lo mismo, ¿no? No sé si se acuerdan que leímos Lucas 19, 1 al 10. Lo voy a leer, como les he dicho otras veces, el tiempo nos apremia. Nos pueden seguir aquí, nos pueden seguir en sus celulares con la aplicación YouVersion. You can follow on YouVerse on your phones or on your tablet. So, dice así, Lucas 19, 1, 10, dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol, cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Sabemos que la semana pasada leí eso y hablamos de que me encantaba Zaqueo porque era bajo de estatura. We know that last week I spoke about Zacchaeus and I said that he was short of stature. Y me río porque hay muchos que somos bajos de estatura, ¿verdad? And I laugh because there's a lot of us who are short in stature. Pero como les dije la semana pasada, eso no detuvo a Zaqueo. But last week I said that did not detain Zacchaeus. Él buscó la forma hasta lo imposible de que Jesús lo viera. He found a form for Jesus to see him. Se trepó a un árbol, He climbed the tree. no le importó que se podía caer, romperse un brazo, lo hizo como quiera porque el deseo que tenía era más grande. He didn't care if he would fall or break an arm. He wanted to get up that tree. Y así Jesús lo vio y pudo decirle: ven que tengo que ir a tu casa. And that's when Jesus saw him and said, Come, I have to go to your house. Y eso es exactamente como nos pasa a nosotros muchas veces. And that is exactly what happens to us a lot of times. Necesitamos treparnos a ese árbol que es la fe, que es el Espíritu Santo, We need to go up the tree, which is faith and the Holy Spirit, para poder ser vistos por Jesús y que Él pueda venir y morar con nosotros. so we can be seen by Jesus and He can come and dwell within us. By the way, hoy tengo como traductora a mi hermosa esposa, ya que pues Joel no pudo estar con nosotros hoy, pero mi esposa me está traduciendo. Para mí es un honor porque ella me conoce mejor que nadie y me puede corregir cuando digo lo que no es aquí en live. So, el mejor evangelista, ¿quién fue el mejor evangelista? The best evangelism. Who was the best evangelist? No hay ni siquiera que hacernos esa pregunta porque sabemos que fue Jesús. We know that it was Jesus. Y el mejor milagro que Jesús hizo, su masterpiece, La obra maestra, the best miracle ever done fue la salvación. was salvation. Él nos dio la salvación y ese fue el milagro más grande que Él hizo en nuestras vidas. He gave us salvation, and that is the best miracle we can ever have. En 2 Timoteo 4:5 dice: Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio. Dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. ¿Qué es lo que nos envía Jesús a hacer? What is Jesus telling us to do? Nos envía a anunciar el Evangelio. He is telling us to go and say evangelism. So, ¿qué es un evangelista? What is an evangelist? Cuando buscamos la definición de evangelista, When we look at the definition of an evangelist en el hebreo, in Hebrew, es uno que comparte las buenas nuevas con mayor entusiasmo. one who shares the gospel with great enthusiasm.
So, cuando nosotros vamos y compartimos la palabra de Dios So when we go and share the word of God con mucha emoción, with a lot of emotion, ya eso automáticamente nos convierte en evangelistas. that automatically converts us into an Ustedes evangelist. pueden ver que no necesitamos clases especiales. We don't need special classes. No necesitamos estar libres de pecado para poder ser We don't evangelistas. need to be free of sin to be able to do this. Lo único que tenemos que hacer es llevar el evangelio. The only thing we need to do is share the gospel. Cuando lo hacemos con entusiasmo, ya eso nos hace evangelistas. When we share it with enthusiasm, that is what converts us into an evangelist. So que vemos que todos somos llamados para el trabajo de evangelista. No solo uno, no solo algunos, pero todos. We are all called to do the work of an evangelism, not just one or some, all of us are. So, la pregunta es, todos evangelizamos. The, Todos evangelizamos, pero ¿para qué evangelizamos? the question is, we all evangelize, but the question is, why do we do it? Cuando dije evangelismo, ¿se acuerdan que acabo de decir que es dar las buenas nuevas con entusiasmo? When I said evangelism, it is to give the good news with great enthusiasm. So, sabemos que cuando hacemos eso, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy evangelizando? ¿Qué estoy haciendo? So when we do share the word, I need to ask a question, why? Porque la mayor fuerza que podemos tener es compartir el evangelismo diariamente. The biggest force that we should have every day is sharing the gospel daily. So, ¿cuáles son los principios del evangelismo cotidiano, del evangelismo diariamente? What are the principles of everyday evangelism? Jesús, cuando iba por el camino, tomó oportunidades. Jesus always took opportunities on the way. Casi todos, si buscamos la palabra y vemos lo que Jesús hizo, When we look at the word and we see what Jesus did, vemos que casi todo el ministerio de él y lo que ocurrió pasó por el camino. we see that his whole ministry was always on the way. Siempre que él iba del camino a un sitio, algo sucedía. Every time he was on the way, something happened. Alguien se acercaba, como vimos Zaqueo. Somebody came by, like Zacchaeus, Zacchaeus. Podemos ver que él hacía milagros ahí, on the go, en el camino. He would do miracles on the go, on the way. So, ¿qué él hizo? Él agarró esas oportunidades que él tenía por el camino y hizo algo de ellas. He would take those opportunities and do something with them. So, con eso podemos ver, cuando Jesús hizo lo que hizo, él no tenía un programa o un panfleto que decía, bueno, Jesús, tienes que hacer esto primero, tienes que hacer esto segundo. No. Lo que él hizo fue un estilo de vida. A diario, cuando él iba caminando, eso es lo que él vivía. We see that when Jesus did this on the way, he didn't have something programmed, he didn't have 1, 2, 3 steps, he did it on the way. It was something of his life daily. So, es como cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué te gusta hacer? It is like when we ask, what do I like to do? Bueno, a mí en lo particular, Me particularly, me gustan los peces, he likes fish, me gustan las bicicletas, correr bicicleta, he likes to ride bikes, y me encantan los carros, que sean rápidos. he loves cars that are fast. So, ¿qué yo debo de hacer? So what should I do? Aprovechar esa oportunidad I should take those opportunities y llevar la palabra a los no creyentes y hacer eso con no and creyentes. take the word to those who do not believe and give them the word, share the word with them. Y empieza internamente con las amistades de nosotros que no conocen el Señor. Yo sé que aquí todos tenemos amigos que no conocen del Señor. And it starts internally with our friends that surround us. We all have friends that do not know the Lord. Y ahí es que empieza a invitarlos y decirle, buscar qué te gusta a ti, qué tienes en común con ellos. Y decirle, vente conmigo, vamos a comprar peces, en mi caso. Start inviting them, like in my case, I like to buy fish, so I invite them to go and buy fish. Les doy un ejemplo. I'll give you an example. Les digo que a mí me encantan los peces. I tell you that I like the fishes. Yo soy miembro de un foro, de un club de peces. I am a member of a club of fish. Suena chistoso, pero sí, hay club de peces. It sounds funny, but there is such a thing as club of fish. So, a veces alguna gente quiere cambiar de peces, vende los peces, hay subastas de peces. Sometimes people want to interchange fishes. There's auctions for fish. So, yo he ido a comprar peces a casas de personas que no conozco en verdad. So I have gone to people's houses to buy fish, people that I don't really know. ¿Y qué he hecho? He cogido la oportunidad de ese hobby y les he hablado del Señor. And I take the opportunity to speak about Jesus.
Y ahí las personas han dicho, wow, yo he estado orando que el Señor me traiga a alguien, necesito que ores por mí. And some of them have said, wow, I've been asking God to bring somebody to pray for me. Y me han dicho, cuando vayas el domingo a la iglesia, ora por mí. When you go to church on Sunday, pray for me. Y yo digo en mi mente, me acuerdo siempre del refrán ese que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. I remember a saying that we say that do not leave for tomorrow what you can do today. So yo les digo, ¿para qué esperar? Vamos a orar ahora mismo. So I don't want to wait. Let's pray right now. Y los dos estamos ahí, dos hombres ya adultos, viejos ya, llorando como nenes chiquitos y orándole a Dios. And we end up two grown men crying. Y la bendición que Dios me ha dado ha sido ver esas personas llamarme y decirle, encontré una iglesia cerca de mi casa, estoy empezando a ir a esa iglesia. And the blessing that I've heard is them calling me saying, I found a church close by. I'm starting to go. Y otra bendición es que se sintieron tan bendecidos que me regalaron 2 peces. And the blessing was so awesome that they even gave me 2 fish. Fui a comprar peces y salí con peces de gratis, no tuve que pagar por ello. I went to buy fish and they gave it to me for free. Y yo no hice eso para que me regalaran los peces, pero con eso quiero que vean que Dios nos bendice. With that, I don't want you to see that I got free fish, is that God blesses us. Yo fui fiel en eso, que es una bobería, que a veces uno dice, eso es insignificante, le hablaste a un muchacho de Jesús un poco y ya. Sometimes we see these things as insignificant, that you spoke to someone about Jesus and that's it. Pero la bendición de ver a esa persona recibir fue mucho más grande que eso. But the blessing to see that person receive is so much bigger. Sabemos que la llave de los milagros es la expectación. The key to miracles is to have expectation. ¿Qué es expectación? What is expectation? Bueno, expectación es espera generalmente curiosa o tensa de un acontecimiento que interesa o importa. Expectation is waiting generally for something that's going to happen intensely or that something matters. Algo que nos importa, eso es expectación. Something that matters is Cuando estamos expectation. esperando por algo que en verdad significa para nosotros. When we're waiting for something that really truly signifies greatly in our lives. Nosotros podemos ver que Jesús, Él no dividió a la gente en categorías. We can see that Jesus did not categorize people. Él no los categorizó. He didn't categorize them. Por ejemplo, podemos ver que Zaqueo era un cobrador We can see that Zacchaeus was a tax collector. de impuestos, exacto, de tax, que no lo dije completo. Y él era rico, era He was millonario. rich, wealthy. So, por todo lo que estaban alrededor de él, cuando leemos el versículo, vimos que decía que empezaron a criticar a Jesús porque Jesús fue a la casa con él. We see that the people around Zacchaeus started to criticize Jesus for him sitting with them. So, con ese versículo podemos ver que él fue votado el menos adecuado para ser salvo por la gente que estaba alrededor de él. So we see with this verse that Zacchaeus was voted less likely to be saved from the people that were around him. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros aquí en estos días presentes. And that is exactly what happens to us in these days. Pasa mucho con la gente religiosa. This happens to religious people. Ustedes saben la tienda esa que se llama Container Store. You ¿Quién know the- conoce esa tienda aquí? You ¿Alguien know la the container conoce? store? ¿Qué venden ellos? Containers, bowls, cajas con tapa, storage, cosas vacías que no tienen nada. The container store sells a lot of boxes, a lot of like Tupperware with tops and nothing in them, boxes, empty. Y a veces eso pasa con la gente religiosa. And that's what happens with religious people. Son cajas, son bowls, pero cuando los abres están vacíos, no tienen nada. There are empty boxes. Muchas veces vemos que tenemos que cuidarnos de no hacernos un fariseo junior. We have to be careful to not make ourselves a junior Pharisee. Que categoricemos a la gente como creyentes o no creyentes, o que fuman, o que beben, o que tienen tatuajes. A veces cometemos el error y categorizamos a la gente en vez de amar a la gente tal como son. Sometimes we categorize people by saying smoker, non-smoker, believer, not so much of a believer, and we categorize these people Tú into sabes, these boxes. a veces lo que nos pasa, nosotros tendemos a juzgar a la gente que no está cometiendo el mismo pecado que nosotros. We sometimes tend to judge the people who have a different sin from the one we're doing. A veces tenemos compasión de alguien que decimos, men, ese muchacho está pecando en esto, hay que tener compasión con él. Sometimes we have compassion with the ones who sin the same that we do, and we have compassion, and we say we need to be more compassionate.
Yo lo entiendo, tenemos que orar por él para que el Señor lo salve o lo ayude a alejarse de ese pecado. I understand him, and we got to pray that God will liberate him from that sin. Y se nos hace bien fácil tener compasión y entender a esa persona. And it's very easy for us to have compassion and understand ¿Por that qué? person. Porque nosotros estamos cometiendo ese mismo pecado y tratamos de justificarlo. Because we're committing the same sin and we try to justify it. Pero cuando esa persona está cometiendo un pecado diferente al que yo hago, But when a person is committing a different sin than the one I'm doing, entonces digo, men, estás mal. then I say, oh, you're wrong. No, te vas a ir al infierno, no hagas eso. You're going to go to hell. Don't do that. Y pierdo la compasión. And I The compassion, I lose the lose compassion. compassion. No tengo ese mismo amor por la persona. I don't have the same love for the person. So, tenemos que dejar de categorizar a la gente. We need to stop categorizing people. De tener esas categorías juzgantes de que este sirve mejor que este porque está ahí conmigo todo el tiempo o porque lee más la Biblia. We need to stop categorizing because this one is always with me more or this one reads the Bible more. Tenemos que empezar a ver la gente como Jesús la ve. We need to start seeing people the way Jesus sees them. Si nosotros queremos ser imitadores de Jesús, tenemos que empezar a tener la misma compasión que Jesús tenía. If we want to be imitators of Christ, we need to have the same compassion Jesus had. Tenemos que empezar a decir, man, yo te entiendo, yo estoy contigo, vamos a orar, te quiero ayudar. We need to start saying, man, I understand, I want to help you. Porque ¿qué podemos ver en la palabra cuando vemos de Jesús? Because what can we see in the word from Jesus? Jesús atraía a la gente. Jesus attracted people. Lo vemos día a día cuando leemos la palabra y vemos lo que Jesús hacía. We see it daily when we read the word, what Jesus did. Vemos que cuando Jesús andaba caminando, la gente venía, lo tocaba su manto para recibir milagros. We see that when Jesus was walking, people just wanted to go and touch him, just to get miracles out of him. La gente lo seguía por todas partes. People would follow him everywhere. Él se paraba en un sitio y empezaba a hablar y se llenaba 5,000 personas. He would just stand anywhere and people would just come, 5,000 people just to hear him Sabemos talk. que Jesús es atractivo, So we see that Jesus was attractive, pero no atractivo físicamente. but not attractive physically. No, la gente se sentía atraída a él porque veían que él era genuino. But people were attracted because they saw that he was genuine. Ellos buscaban ver quién era él, They wanted to find who he really was porque en esos entonces él no era como los otros maestros que habían. because he wasn't like the other teachers. Él no era como los rabbis que habían en ese momento o los escribas que habían en ese They momento. weren't like the scribes or the rabbis in that time. Él era diferente, He was different. él era auténtico y real, He was authentic. He was real. pero tenía autoridad. And he had authority. Cuando hablaba con la palabra. When he spoke with the truth, the word. La gente, hermano, People, brothers. antes de la gente saber o escuchar lo que nosotros tenemos que decir, People, before they hear what we have to say, la gente te quiere ver como tú eres, people want to see how you are, como tú actúas. how you act. A mí me pasaba antes de yo conocer al Señor. Happened to me before I knew the Lord. La gente me invitaba a la iglesia y yo decía, déjame ver primero cómo este es, a ver si en verdad es cristiano como dice. I would say, wait a moment, I want to see how they are really before I start going to Porque church. lamentablemente esa es la sociedad que vivimos hoy día. Because sadly, that is the society that we live in La today. gente está esperando cualquier desliz que uno tenga como creyente para decir, ay, viste, tú no eres cristiano de verdad. The world is looking at any fault that we may do so they can say, you're not a Y Christian. con esto yo no estoy diciendo que seamos perfectos para que no nos juzguen, And this is not that I'm saying that we have to be perfect so they don't judge us. pero sí que seamos genuinos como era Jesús. But yes, we need to be genuine like Jesus Que was. seamos humildes como era Jesús. That we be humble like Jesus was. Que nos pongamos en el mismo zapato de esas personas. That we can we can be in other people's shoes. Que digamos, yo hacía eso, yo hice eso, yo hago eso, pero siempre le pido al Señor que me ayude. Tú también lo puedes hacer. You know, I used to do that or I am doing that and this is how God is helping me to stop that. Cuando nosotros nos mantenemos auténticos y reales y humildes, When we become authentic, real, and humble, la gente tiende a escucharnos más. people will listen to us more. La gente tiende, aunque no sean creyentes, a tener más compasión por nosotros. Even if they're not believers, they will have more compassion with us. Pero cuando nosotros tenemos un corazón juzgante, But when we have a judging
heart. y decimos, a mí no me gusta la actitud de esa muchacha, Oh, I don't like her attitude. a mí no me gusta la actitud de ese I muchacho, don't like his attitude. a mí no me gusta cómo él me mira. I don't like the way he looks at ¿Por me. qué me estás mirando así? No me gusta. Why are you looking at me like that? I don't like that. ¿Por qué estás haciendo eso? No me Why gusta. are you doing that? I don't like that. Si tenemos ese corazón juzgante, If we have a heart that's judgmental, les digo, hermano, prepárense porque les va a tocar a ustedes ser juzgados. I tell you now, prepare yourself because you will be Y judged. cuando tenga un desliz o cometa un pecado, que lo va a cometer porque todos vivimos en la carne y cometemos pecados, When you have a failure or you fall, because we all will, we all live in a flesh, prepara, como dicen en Puerto Rico, el cuero porque el correazo que te van a dar a ti va a ser más fuerte del que tú diste. I won't translate that. So, I mean, it translates kind of like prepare the belt or prepare your skin so when they hit you with the belt, it's going to be harder than when you hit the other person, I guess. It doesn't make that much sense in English, but... So, con eso les quiero decir que si nosotros nos mantenemos humildes, no tenemos un corazón juzgante, cuando nosotros cometamos cualquier pecado, la gente va a tener compasión con nosotros. Por eso nosotros tenemos que empezar a tener compasión con los otros. Tenemos que empezar a ser como Jesús y entender la gente y hablarle con la palabra. We need to have a heart that's not judgmental. We need to have a compassionate heart and talk to people with the word of God. En Hechos 4:13 dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Hermano, Pedro, Juan, ellos no tenían preparación académicamente. Peter and John had no schooling. Ellos no eran escribas, no eran fariseos. They weren't scribes, they weren't Pharisees. En esos entonces, eso sería como era la universidad hoy día. Back then, that was like going to the university. No eran elocuentes. They weren't Elocuentes. Ellos eran como usted y como yo, una persona regular. They were like you and me, Pero regular people. cuando ellos hablaron con valentía, quiere decir con seguridad, que ellos sabían lo que estaban diciendo. But when they spoke with boldness, they were speaking that they were sure in what they were speaking. Ellos no tuvieron que llegar y decir, nosotros somos cristianos, discípulos de Jesús. They didn't have to come and say, hey, I am a disciple of Jesus, I'm a Christian, Y yo vengo aquí con este certificado and I come here with this certificate que fui graduado por la Universidad de Jesús. that I was graduated from the University of Jesus. No, ellos no tuvieron que enseñar credenciales. Ellos llegaron, empezaron a hablar de Jesús y se dieron cuenta solos la gente. They didn't have credentials, but when they started speaking, the people knew that they had been with ¿Y Jesus. qué dice? Se quedaron sorprendidos. What does the word say? That they were surprised. The people were Y ahí es surprised. cuando vemos que la gloria es de Dios. And that's when we see that the glory belongs Que to la gloria no God. era de Pedro y Juan, pero Jesús los usó a ellos, a los menos. The glory did not go to Peter or John, but it went to Jesus. Porque les digo, Pedro era tremendo. Because I tell you that Peter was tremendous. Uno de mis favoritos porque yo siempre me puedo relacionar con él. He's one of my favorite because I can relate to him. Temperamento explosivo. Strong character. Frente de ti te decía, no le importaba. Pedro era, ¿qué está pasando? Vamos a cortarle a este, vamos a matarlo, vamos a cortarle la oreja al otro. Él no jugaba, he didn't play games. Peter didn't play games. I know, I just went on a rampage there. Pero a mí me encanta que cuando él habló, y la palabra dice que se impresionaron con él. Un simple pescador. That a simple fisherman, when they spoke, they were surprised of the way he spoke. So vemos que en ese entonces no había entrenamiento formal. We see in those days there was no formal training. No había un papel o un libro que decía, esta es la guía, like, you know, Evangelist for Dummies. There was no paper or a form to do this. No había una camisa que ellos me dijeran, vamos a ir a la imprenta, una camisa que diga, I love Jesus o I'm a believer. There was no shirt, no había camisa que decía soy creyente. Ellos con su vida fueron y demostraron que Jesús vivía en ellos. They went with their life, and with their life, that's how they demonstrated that Jesus lived inside of them. Lo que había en ellos, lo que sí había en ellos era pasión. What was surely inside of them was passion. Por eso es que todos nosotros estamos aquí hoy. That is why we are here today. Because deeply inside, aunque no lo sepamos, tenemos esa pasión de conocer más a Jesús. Porque dentro de nosotros, we have a passion for Jesus. Hermano, por eso yo me levanto día a día That's why I wake up every day, recibiendo llamadas para orar por hermanos, taking calls from brothers and sisters, visitando hermanos que necesitan del Señor y quieren oración, quieren recibir palabra. visiting people that need
prayer. Por eso estamos aquí domingo a domingo, temprano, poniendo todo esto. Y no es para un show, no es para vernos bien. That's why every Sunday we come here early to set up everything, not for a show, Es porque tenemos esa pasión de servirle a Jesús. but because we have a passion to do things for Y nosotros Christ. queremos que la gente que está alrededor de nosotros se contagie con esa pasión. And we want people that are around us to be contagious with Cuando the yo same voy a mi passion. trabajo, yo quiero que se contagien con esa pasión. When I go to work, I want the people that are around me to be contagious with what I have. Cuando yo voy a las reuniones de peces, yo quiero que ellos vean esa pasión. When I go to the fish clubs, I want them to be contaminated with what I have. Dios nos usa, hermanos. No importa nuestro historial, God can use us, doesn't matter our history. no importa nuestro pasado. Doesn't matter of our past. Lo que importa es ahora. What matters is today. Lo que estamos viviendo ahora, cómo estamos sirviéndole ahora. How we're living today is what matters. Si tenemos ese corazón dispuesto, Él nos va a usar. If we have a heart that is willing, He will use us. Sabemos que gente diferente alcanza gente We diferente. know that different people will reach different people. Cuando tú tienes algo diferente en ti, When you have something different inside, la gente lo ve y dice, yo quiero lo que Él tiene. people will say, I want what he or she has. Ven, Él es bendecido. He or she is blessed. No importa que vengan tormentas en su vida, este hombre siempre tiene una calma. It doesn't matter what's going around him, He's always calm. he's always calm. People will say, man, I don't understand how this guy could be so calm. La gente va a decir, no entiendo cómo esta persona puede ser tan calmada. How he be so collective when he's going through this horrible storm. ¿Cómo puede estar firme cuando está en una tormenta When the mala? devil is attacking him and his health. Cuando el enemigo está atacándole su salud. When he's attacking his family. Cuando está atacando su familia. He's trying, he's patient, he's still calm and patient. Está paciente y está calmado. Porque cuando somos diferentes, la gente lo ve. Because when we are different, people see this. Cuando permitimos que el Espíritu Santo desarrolle esos frutos en nosotros, When we permit that the Holy Spirit develop. develop the fruits of the Holy Spirit. Y ve que nosotros empezamos a desarrollarnos y tenemos dominio propio, tenemos compasión por la gente, amor, mansedumbre. La gente lo ve, no tenemos ni que hablarlo. When people see the fruits of the Holy Spirit, self-control, patience, compassion, kindness. Le quiero dar varios ejemplos de gente en la Biblia, I want to give you a couple examples of people in the Word, cómo eran diferentes del uno al otro y Dios los usó como quiera. how they were different from one another and how God used them. Aprovecharon la oportunidad de algo que ellos hacían bien o que tenían y Dios lo usó a favor de él. They took the opportunity that God gave them and He used them. El número uno, como les dije, mi favorito Pedro, Number one, Peter, my favorite one. era confrontativo. He was confrontive. Siempre estaba dispuesto a pelear si había que pelear. He was always willing to fight if there was a fight. Estaba that needed to dispuesto a happen. matar si tenía que matar. He was willing to kill if he had to kill. Pero Dios usó ese fuego que él tenía But God used the fire he had inside y lo him, dirigió and He directed him al uso de su gloria. for God's purpose. Y ese hombre trajo muchísima gente a los pies del Señor. And Peter brought a lot of people Hizo to Jesus muchísimos milagros. and did a lot of miracles. Número dos, tenemos a Pablo, We have number two, Paul. un poco más diferente que Pedro, ¿no? Very different from Peter. Antes de ser Pablo era bastante violento también. Before he was Paul, he was violent. Pero una vez que él vino a los caminos del Señor, But once he came to the feet of the Lord, Pablo fue he diferente. was different. Era más tranquilo, He was more patient. era tenía mucho intelecto. He was very intellect. Cuando hablaba tú lo sabías, tú sabías que Pablo estaba hablando cuando lo leemos porque era bien, hablaba con con mucho conocimiento. When Paul spoke, he spoke with knowledge. Vemos que era bien diferente a Pedro, como Pedro hacía las cosas en el Evangelio, a como Pablo las hacía era bien diferente. Peter and Paul were very different in the way they brought the gospel. Gente que el Señor usó, que fueron sus discípulos. What the disciples that Jesus used. Ahora vemos también que él usó gente que no eran sus discípulos para manifestar su gloria. He also used people that were not his disciples to manifest his glory. Como el hombre ciego. The blind man. Eso lo pueden ver después en su propio tiempo en Juan 9, pueden estudiar del hombre ciego. John 9, you guys can study it in your own ¿Qué él time. hizo para darle gloria a Jesús y llevar el Evangelio? What did the blind man do to bring Jesus' glory? Su testimonio. His testimony. Él fue y dijo, fui ciego, pero ahora veo.
His testimony was, I was blind, but now I see. Él no tuvo que ir y dar palabra ni nada. He didn't have to go and give the word. Solamente con sus testimonios él llevó la palabra y llevó el evangelio. Only with his testimony he was able to bring the gospel. Mateo, Matthew, en Lucas 5 pueden estudiar más de lo que él hizo cuando hizo una fiesta. you can study in your homes. Luke 5, when he So, did a feast. ¿Qué hizo Mateo para llevar el evangelio? Relacionarse con la gente. What did Matthew do? He was relational with people. Hizo una fiesta para poder llevar gente y que compartieran y conocer gente. He did a feast so that everybody could be relational. La mujer samaritana, The Samaritan woman, ¿qué ella hizo what did she do para llevar el evangelio? to bring the gospel? Eso lo pueden ver en Juan 4. You can see that in John 4. Ella usó invitaciones. She used invitation. Ella dijo, ven a ver un hombre que dijo todo. Come and see a man who said everything. Ella andaba por todas partes diciendo, ven a ver este hombre, Jesús habló, este hombre, ven, él lo dijo todo. Ella usó la invitación, invitando a la gente a que fueran y lo conocieran a él. She went to the city inviting all that she saw, saying, come and see the man who told everything I ever did. A la otra, número 6, fue a Tabita. Number 6 is Tabitha. Era servicial. She was very servant. Eso estaba en Hechos 9:36 para después lo que lo quieran leer más a profundidad. That's in Acts 9:36. Esa mujer pasaba su vida haciendo el bien. She was doing every day of her life just doing good. Good deeds. Good deeds. Ayudando a los necesitados. Helping all those around her who were in need of So, help. ustedes pueden ver que todos eran diferentes uno del otro. You can see that each one of them were different from one another. Y todos con su propia forma de ser And each one with their way of being llevaron el evangelio. brought the gospel. Uno no era menos que el otro. None of them, one was not less than the other. Pedro no era más Peter wasn't more que la mujer samaritana. than the woman, the Samaritan woman. Pablo no era más que el hombre ciego. Paul wasn't more than the blind man. Todos llevaron el evangelio de su propia forma, como ellos mejor sabían llevarlo. All brought the evangelism the way that they knew how. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos de hacer, That's hermanos. exactly what we need to do. Aprovechar nuestras cualidades, las oportunidades que tenemos y llevar el evangelio sin miedo. Take the opportunity that we have and just take the gospel. En Mateo 5, 13, 16 vemos que dice así: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. I'm going to read it in English in the Message. And it says, tell you why you are here. You're here to be salt seasonings that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your usefulness and will end up in the garbage. Here's another way to put it. You are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this. As public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Now that I put you here on a hilltop, on a light stand, shine. Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. So vemos que nosotros somos la sal del mundo. Yes. We're the ones called to take the great, el gran comando y llevar el evangelio. So we see we are the great salt. We are called to take the gospel out to the world. So tenemos que mantenernos siempre con esa sal, con ese sabor, como decimos nosotros.
We need to be salt. We need to keep that flavor in us para poder seguir siguiendo la luz del mundo. so we can continue to be the light of the ¿Y world. cómo hacemos eso? Teniendo una relación íntima con Jesús. And how do we do that? Having an intimate relationship with Doblando Jesus. rodillas más y clamándole a Dios. Bending knees and just talking to God. Estudiando más la palabra para mantenernos siempre al día. Studying the word so we can maintain a daily relationship. Yeah. Para así cuando nos toque hablar de Jesús, no estar, como dicen, con los calzones abajo, que estemos preparados, que sepamos lo que tenemos que hacer. So that way we can be ready whenever we have to give the word. We're ready, we're prepared. Jesús siempre hablaba de la necesidad más profunda que tenía la gente. Jesus always spoke to the need that the people had. Y esa necesidad era la salvación. And the need that the people had was salvation. Jesús lo sabía y por eso siempre predicaba de la salvación. Jesus knew this, and that is why he always spoke about salvation. So, cuando Zaqueo busca a Jesús y hace lo imposible para que él lo vea, So when Zacchaeus finds Jesus and tries everything in his power to find him, vemos que eso no solamente lo ayudó a tener una mejor conciencia, we see that it didn't only help Zacchaeus to have a better conscience, no lo ayudó a tener mejores amigos, it didn't help him to only have better friends, pero lo ayudó a tener una relación con él porque lo conoció a Jesús. but it made him have a better relationship with Le dio Jesus. una esperanza de salvación y vida eterna. Jesus gave him hope and a new hope for eternal life. So, en algún momento en nuestras vidas, hermanos, At one moment in our life, vamos a tener que hablarle a alguien de la we're salvación. going to have to speak to others about salvation. Y qué mejor que saber lo que Jesús dijo para poder llevar esa And what palabra. better way than using Jesus' words? En 1 Pedro 3:15 dice, si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. En 2 Timoteo 4:2 dice que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, y enseñando con toda paciencia. Podemos ver que Jesús nos manda a estar preparados. Jesus mandates us for us to always be ready. Como dicen en inglés, be prepared in season and out of season. Estar preparado En temporada o fuera de temporada. En temporada o fuera Gracias, de tenemos temporada. ahí el backup translator. So, podemos ver que siempre tenemos que estar preparados. We can see that we always have to be prepared. We cannot be prepared No podemos estar preparados by only coming on Sundays, nada más viniendo los domingos. by praying when I have a need only. Solamente orando cuando tengo una necesidad. We have to have a relationship with Jesus, hermano. Tenemos que tener una relación We con have to Jesús. start bending knees every single day and asking God for guidance. Tenemos que doblar rodillas y pedirle a Dios para que nos guíe. We have to make it a priority in our lives Tenemos que hacerlo prioridad en nuestra vida. because we have to always go out there. He told us to preach His message. Porque Él nos dijo que predicara su mensaje. Que seamos insistentes cuando sea oportuno y cuando no lo sea. That to be insisting all the time. Y a mí me gusta como se lleva de mano en mano lo que dice en Timoteo, porque dice reprende y anima. I like how it says it in English because it says rebuke but encourage. Como quien dice, lleva lo que está haciendo mal, pero termínalo positivamente. You know, let them know what they're doing wrong, but finish it positively. Y que enseñemos con paciencia cuando lo hagamos. And that we teach with patience. Que enseñemos en amor cuando lo hacemos. That we teach with love when we do it. Yo he aprendido con el tiempo que la mejor forma de uno decirle algo a alguien que está haciendo algo mal I have learned from past experiences that when I have to tell somebody when they're doing something wrong, es primero aplicándomelo a mi vida. is first applying it to my Porque life. yo no te puedo decir a ti, hey, no te vayas por esas escaleras cuando yo todos los días me voy por esas I escaleras. can't tell you don't go down those stairs when I myself go down those stairs. It's gonna make no sense. La persona va a decir, ¿por qué tú me estás diciendo a mí que no vaya por ahí cuando tú te vas por ahí todo el tiempo? No va a tener sentido. How is it going to make sense if you go and you're telling me not to? Y eso es un ejemplo. That's just an example. Lo segundo que yo me he dado cuenta que cuando tengo que reprender, además de yo aplicarlo a mi vida, es decirle a la gente con amor. The next thing I do, I've learned, is that when I'm going to tell somebody that they're doing wrong, is saying it with love, Con paciencia, con mansedumbre, with patience, with gentleness,
como dice, reprende pero anima. Like it says in the word, rebuke but encourage. Y al final lo terminas positivo con la persona. And at the end, you leave it with positive. Nunca cierres una conversación con alguien que estás diciéndole algo que deben de corregir y dejarlo ahí en lo malo que hacen. Never end in negativity when you're trying to correct. Y hermano, ¿usted sabe por qué le estoy diciendo esto en esta mañana? You know why I'm saying this morning? Porque nos va a tocar llevar el evangelio. Because it's gonna happen. We're gonna take that Y evangelism. nos va a tocar gente dura para convencer. And we're gonna have people that are hard to convince. So, tenemos que usar todas las herramientas que tengamos en nuestras So we have to nuestras use manos all the tools that we have in our hands para poder llevar ese evangelio de Jesús que to es go tan and bring the importante. gospel that is so important. So, podemos ver que para ser un evangelista día a día o diariamente, To be an everyday evangelism, le voy a dar, hay muchísimas cosas, pero le voy a dar 8 cosas bien importantes there's many things, but I'm going to speak about 8 things. que creo y doy con seguridad que son las más importantes. And these are the 8 most important. There's many, but these are the 8 most important. Tenemos que orar por una oportunidad, hermano. We must pray for opportunity. Decir, God, bring me somebody that you want me to speak the gospel. Dios, tráeme a alguien que necesita el evangelio. Alguien que necesita de ti, ponlo de frente mío para yo poder hablarle de ti. Someone who needs you, put him in front of me so I can speak to him about you. Lo segundo que tenemos que hacer es ir allá afuera, ir al mundo. The next thing is go into the world. Porque cómo Dios me va a traer a alguien que no conoce de Él para yo hablarle si yo siempre estoy rodeado de creyentes solamente. How is God going to bring me someone if I'm always surrounded by only Christian people? Si mi círculo solamente son la gente que conoce de Dios. If my circle is only people who know God. Jesús no se mantenía todo el tiempo con los fariseos, los escribas, ¿verdad? Nada que ver. Él no jangueaba con los fariseos, los escribas. Jesus didn't only hang around with the scribes and the Pharisees. Él jangueaba, como decimos en Puerto Rico. He hung out En inglés, ¿verdad? Jangueaba. Con gente que no conocían del Señor. with people who didn't know God. Con gente pecadora como yo y como tú. Sinners just like myself and you. Lo número 3 que tenemos que hacer es comunicar amor. The next thing is communicate love. Tenemos que siempre que le hablamos a la gente, hablarle con amor. Every time we communicate with people is communicate with love. No hay una fuerza más grande para convencer a la gente que el amor. There is no bigger force than love. Número 4 que tenemos que hacer es ser conscientes de la respuesta de ellos. We have to be conscious of their response. Que cuando le hablemos de Jesús, que conocemos nosotros como el que salva, When we speak to them about Jesus, of the one who saves, escuchar la necesidad que ellos tienen hear the need that that person has y tratar de servir en esa necesidad. and try to serve in that need. Tú sabes, si alguien te dice, men, necesito que me ayuden a pintar mi casa, por un ejemplo, If someone says, for example, hey, I need help painting my house, ¿cómo mejor podemos enseñarle a Jesús que ser servidores de ellos? how can we be more of help is being a servant. Y for decirle, tú Jesus. sabes qué, te voy a ayudar a pintar la casa. And letting it and telling him, hey, you know what? I'm going to help you paint that house. Eso es testimonio, eso habla por sí solo, hermano. That is testimony and that speaks for Sin itself. tener que decirle nada de Jesús, ellos van a decir, wow, este muchacho es bien servicial, man. Without even speaking about Jesus, the person will say, man, this person is very servant. He is different. He is different. Lo diferente atrae a la gente. The different attracts people. Lo número 5 que tenemos que hacer es quitar toda habla religiosa de nuestra vida. Number 5, taking out every religious talk out of us. Dejar de ser religioso. We need to stop being religious. Dejar de decir, no voy a estar con ese muchacho porque él es un pecador. We have to stop saying, I'm not going to be with that man because he's a sinner. Decir, no voy a estar con él porque él es homosexual. I'm not going to be around him because he's homosexual. El pecado de él, porque es diferente al mío, yo lo voy a juzgar. No. I'm not going to judge a sin that is different from mine. Porque yo miento, sí, el pastor miente, el pastor ha mentido. Because I lie, yes, the pastor has lied before. Ese pecado delante de los ojos de Dios no es nada de diferente al pecado de mi amigo el homosexual. It is nothing different that I lie or the one who is a homosexual. Dios lo ve igual. God sees it the Y same. nosotros tenemos que empezar a ver la gente como Jesús las ve. And we have to start seeing people the way Jesus sees Con them. amor. With love. Como Jesús o Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Jesus hates the sin and he doesn't like it, but he loves the Yo person. decía, tú sabes que el pecado de él es diferente al mío, pero él es una persona como yo.
The sin is different, but he is a person. Él tiene una necesidad como la mía. He has a need like I have. Necesita a Dios. He needs God. Y qué mejor que yo para poder hablarle de Jesús ya que yo lo conozco. And what better way to speak to him about Jesus because I already know Jesus. Lo número 6 que tenemos que hacer es decirle a la gente nuestra historia. Number 6, we need to tell people our story, Our testimony. nuestro testimonio. We gotta stop being embarrassed about our past. Tenemos que dejar de estar avergonzados de nuestro pasado. Tenemos que dejar de esconder nuestro pasado. We need to stop hiding our past. You know what? Be open about it. ¿Sabes qué? Sea abierto de él. Tú no sabes quién está pasando por esa misma situación que tú pasaste hace 5 años, que Dios te ha sanado y necesita ser sanado. You don't know who needs your testimony. Something that you've gone through 5 years ago and you're healed, someone may need that same healing. En mi caso yo era bien violento. In my case, I was very violent. Yo peleaba todos los días en la escuela. I used to fight every day in school. Me querían botar de todas las escuelas, no me querían en ningún lado. They wanted to take me out of the school. They didn't want me anywhere. Pero ahora que yo he venido a los caminos del Señor, But now that I've come to the feet of que el Jesus, Señor me ha enseñado paciencia, dominio propio, that Jesus has shown me self-control, patience, yo he podido hablarle a otras personas que están pasando por esa situación. I can now speak to others who are doing the Que same. están pasando por un momento de que siempre se sienten con coraje. People who are going through the same thing that are always angry. Yo he podido hablarles. I've been able to speak to them ¿Por qué? Porque le he dado mi historia y no la he escondido. because I've been able to give them my story and I haven't hid it. El número 7, Number 7, tenemos que mantenerlo corto y simple. we have to keep it short and simple. No nos compliquemos. Let's not complicate it. Diciendo, mira, te voy a contar esta historia, darle una historia de 3 horas. I'm going to tell you the story and I'm going to give you the story of Porque 3 la gente hours. se va a distraer y vamos a perder su distracted. atención. And we will lose their attention. Y el número 8, And number 8, aprenda el arte de preguntar. it is learning the art of asking. We have to learn Tenemos que aprender. to understand people's necessities. Tenemos que aprender a entender las necesidades de las personas. Puestos para estar ahí con ellos y apoyarlos. To be available for them. ¿Cómo yo voy a saber que mi hermano o mi vecino tiene una necesidad si no le pregunto? How will I know that my neighbor has a need if I don't ask? Tengo que decirle, hey, ¿estás bien? I need to say, hey, are you Te veo okay? un poco callado, un poco con la cabeza baja. O, hey, ¿qué está pasando, man? I see you a little quiet, a little down. What's going on? Cuando ellos se abren a nosotros, ahí nos da esa oportunidad. When they open up to us, there's the opportunity. Hermano, con esto le digo una última cosa y con esto termino. I say this last thing and with this I end. Vamos a dejar de tener miedo de llevar el Evangelio. Let us lose fear. No vayamos más a preocuparnos Let us not worry. de que van a saber que yo no sé mucho de la Biblia. Let us not worry about that they may think I don't know much about the O yo Bible. no sé mucho de la Biblia, ¿qué le voy a decir? Yo no sé nada. Or what am I going to say? I don't know anything. Ya yo les di varias herramientas que podemos hacer I gave you a couple of tools that I can give con you. nuestra vida, With our life, con nuestro testimonio with our testimony, y tener esa pasión y esa expectación de que Jesús va a and hacer have algo. that passion and expectation. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, Let vamos a us terminar. rise up. Yo espero que esto le haya servido de bendición y que esto le dé la valentía de poder ir y llevar el Evangelio. I hope this has been a blessing and has given you the boldness to spread the gospel. Nosotros ninguno somos perfectos, None of us are perfect. pero si estamos dispuestos, But if we are willing, Dios nos va a usar. God will use us. Baje la cabeza ahí como está. Let us bow our heads. Vamos right where a you're orarle at. al Señor, pídale al Señor que desarrolle frutos del Espíritu en usted. Let us ask God to develop the fruits of the Holy Spirit. Que desarrolle los frutos de acuerdo a las necesidades que están alrededor de usted. That He may develop those fruits. Si usted necesita paciencia, pídale al Señor que se la desarrolle. If you need patience, ask God to Si develop necesita it. tener más amor, pídale a Dios que le desarrolle tener más amor. If you need love, ask God to develop love. Que lo ayude a tener dominio propio. Ask God for self-control. Si usted se siente que usted no ayuda a las personas alrededor suyo con necesidad, pero lo siente que lo quiere hacer, pídale a Dios que se lo desarrolle. Maybe you don't help as much as the people who are in need around you. Ask God to give you that helping heart.
Hermano, aquí en una nosotros estamos para ayudarlo Here in una iglesia, estamos aquí para ayudar. We're here to help, a llevar el evangelio. to take the gospel. Esa es nuestra misión más grande. That is our greatest mission. Ir y llevar ese evangelio tan maravilloso. Go. Enseñar a la gente que Jesús es real. Go and teach that Jesus is real. En esta mañana me gustaría hacer un llamado. Si usted siente en su corazón que usted quiere empezar a llevar ese evangelio, que quiere empezar a vivir esa vida que Jesús quiere que usted viva. Usted no tiene que ser perfecto. Usted no tiene que estar libre de pecado para poder venir a Dios. Lo único que tiene que hacer es reconocerlo a Él como Salvador. Que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí y entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida. Que Él cogió todos nuestros pecados encima de Él para que nosotros podamos ser libres y tengamos esperanza de vida eterna. No sé si hay alguien aquí en esta mañana que desea empezar a caminar con Jesús, que desea entregar su vida a Jesús. ¿Hay alguien? Is there anybody today that wants to start giving their life to Jesus that haven't yet? Nobody? If there's somebody that knows God, that has learned about Jesus, but are not walking with Jesus, and they want to get right with God again, and they want to get back on the horse and keep riding on that journey, we would like to pray for you as well. Hay alguien aquí, amén. Put your hand down, we'll be praying for you. Hay otra persona aquí que ya conoce del Señor, que ha conocido su salvación, pero se ha apartado un poco por circunstancias de la vida y desea regresar a estar con Él. ¿Hay alguien aquí? No? Well, let us pray for that one person that wants to go back and start serving the Lord, that wants to continue to build her relationship with Jesus, make it more intimate. Father God, we come in this morning giving you thanks. Thanks because you have brought a person that has known you but have drifted away from you. And you are almighty, and you will understand everything, and you know her needs, her life. We ask you that you bless her. We ask you that you continue to guide her, that you continue to put in that passion, that hunger in her heart to know you deeply and more intimate. Padre, te damos gracias por todo en esta mañana. Te queremos pedir por cada uno que está aquí presente, Señor, que tú nos des más amor, que tú nos des más hambre por ti, que nos des más intimidad contigo, más tiempo de conocerte, Dios. Tú sabes nuestros corazones, Dios. Abre nuestro tiempo. Concédenos el tiempo que necesitamos para servirte. Sabemos que te tenemos que dar las primicias a ti. We know that we have to give the first to you, God. Ayúdanos a hacerte fiel en eso. Ayúdanos a hacerte fiel en lo poco para que tú nos puedas poner en lo grande, Jesús. Show us that you're real. Show us that when we're faithful to you in little things, you're going to bless us big. Yes. Continue to give us that passion to seek you. Continue to give us that hunger for more intimacy, Father God. Ahí como está, despreocúpese de sus problemas en este momento. Vamos a tomar estos últimos minutos para adorar a Dios.